Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este jueves 4 de diciembre del 2025 con 23 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Bueno, es un día interesante. Tenemos muchas informaciones de índole internacional y así como algunas locales también que vamos a compartir con todos ustedes en el transcurso del programa. Miren, aquí en el país la pelota, que por cierto ya arrancó, en octubre que arrancan y están jugando los Escogidos, Licey, Águila, etcétera, es uno de nuestros pasatiempos nacionales, por todos aceptado. Pero también es la política, otro. A la gente, como dicen, a mí el chisme no me gusta, pero me entretiene. Como dice la gente, un refrán, ¿eh? Que a mí el chisme no me gusta, pero me entretiene. Aquí el chisme es otro de los pasatiempos. Aquí se habla hasta de la madre de los tomates. Pero la política es algo, aquí la pelótica, por eso que dicen pelótica, pelota y política, son como dos de los pasatiempos que entretienen. Al dominicano le encanta y discutir en un colmado y discutir en una esquina, eso forma parte de nuestra idiosincrasia. Y como decía yo ayer, con esto de la marcha y la intimación y la respuesta que le daba el PLD y la fuerza del pueblo a la Junta, que no estaban violando nada, que eso era un exceso, que ellos están ejerciendo derechos constitucionales. Que eso no es más que esos inventos que se pueden poner en las normativas y que es como los escrúpulos de María Gargajo, que no hacen nada, ningún daño, que hagan marchas, que protesten y ese tipo de cosas. Entonces, cuando los otros las hacen, ahí no, pero cuando las hace el contrario, ahí sí te preocupa. Entonces, yo señalo que ese activismo político, ese hasta diletantismo, si usted si quiere llamarlo de algún modo, tampoco le hace daño a la nación. Porque al final del día son como especie de válvulas de escape. Si van en un aguagua, como decimos nosotros, en un bus, en un autobús, y uno menciona algo del gobierno y por allá aparece otro que mientras no le mencionen la madre y no lleguen a acciones, ¿verdad?, que sean agresivas, pues no hay problema. Eso es más que como la chercha aquí, la maíz del play, como una famosa frase que tenemos aquí, acuñada en República Dominicana. Pero el punto es que al dominicano le encanta la política y la política no deja de tener una primacía también por el mecanismo de ascensión social que representa y por todo lo que ella consigo arrastra. Y entonces usted no puede desligarse de eso, ni puede pretender que nosotros aquí vamos a hacer como un cantón suizo, que de la noche a la mañana unos montaraces como somos nosotros, con un nivel educativo en el suelo, vamos a comportarnos como se comportan en Dinamarca, en Noruega, en Suiza. Pero andamos copiando normativas, reglas y cuestiones que no son ni aplicables en lo más mínimo, por ejemplo, porque no aplicamos ni siquiera las cosas simples y sencillas. Los motoristas paran llevándose los rojos en las calles y usted no ve que nunca paran a nadie. Un aguagua o un carro de concho hace lo que le da la gana en la calle y a usted, que usted va en su vehículo y ahí el AME puede picar algo, o el policía de tránsito, como se llamaba antes, puede picar algo, a usted lo paran, pero a aquellos no. ¿Se da cuenta? Eso es lo que digo cuando señalo lo de los escrúpulos estos de María Gargajo. Y la ley debe ser aplicable para todo el mundo, pero también tienen que ser razonables y adecuadas a la realidad intrínseca de las naciones, su idiosincrasia. Bien. Entonces digo eso porque a veces hay normativas y cosas que en otros sitios se aplican y aquí ven acá. Pero señores, nosotros teníamos aquí 3 o 4 lugares en donde tú comprabas tragos para llevar en esquinas. Había una esquina ahí al lado, en la Tiradentes, después de la 27, que tú entrabas en tu vehículo y te vendían ahí creo que se llamaba la curvita.
no con curva, no sé, con doble O, cool, de frío en inglés, curvita, un nombre mercadológico, le buscaron. Y tú te parabas y decías, dame dos vodka con soda y un whisky y tal. Te lo servían en tu vaso plástico y tú ibas bebiendo en tu carro. Y tú venías un amigo tuyo del exterior aquí o gente que estaba trabajando contigo y digo, no, aquí se, ¿cómo? Porque tú no puedes tomar manejando. Pero aquí eso era, ya no es, ya hay que reconocerlo, no existe. Pero cuando digo eso es lo de la idiosincrasia de los pueblos. Y entonces, a lo que me quiero referir, todo este bla, 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 es que apareció un diputado. Para lo que tienen que aparecer, no aparecen. Para aprobar leyes sin leer, para sancochar asuntos legislativos como la ley aquella del DNI que la aprobaron el 31 de diciembre, seguramente tomados todos ahí, y la sancocharon y después andábamos con ese disparate que el Tribunal Constitucional ha tenido que desguazarla por ahí y yo no sé si se ha resuelto. ¿Se acuerdan? La ley Mordaza, un sinnúmero de cosas que hasta las personas tenían que obligado a decir, de chivatear al otro. Ustedes se recuerdan, todo eso pasó. Entonces, apareció un señor legislador ahora proponiendo, el presidente los otros días hace muchos esfuerzos para modificar la Constitución y añadir unos candados para que no se pueda modificar y que, bueno, lo de la reelección, aparece ahora un diputado con la brillante idea de que vamos a modificar la Constitución para habilitar al presidente y a Danilo Medina, oigan. Pero es como todo, es como lo que le digo, como que si esto fuera un juego, un relajo. Pero usted le busca por debajo y a lo mejor eso lo mandaron a hacerlo. Es lo que es la cabeza de turco para que él, y ahorita dice, no, yo no obedezco al partido, yo lo voy a presentar y lo apruebe y a lo más hasta lo pasan. Porque eso es así como se manejan las cosas aquí. Aquí no hay criterio, aquí no hay visión, aquí todo es utilitarismo político. Pero Paliza dice que la posibilidad de reforma constitucional para la reelección es tema cerrado. ¿Verdad? Que eso se pusieron los candados, que es un tema cerrado, que la Constitución del 24, la que aprobó, la que impulsó el presidente Abinader, prohíbe realizar esa nueva reforma. Si ese diputado le habrá preguntado a Abinader, si Abinader o esos grupos de él lo habrán mandado a hacer eso, uno no sabe. Pero es lo que le digo, aquí hay tantos temas importantes. La indexación, ahorita vamos a referirnos al tema. Ahí tengo a Magín, tengo a Celso Juan del CONEP, Celso Juan Marrancini, con temas importantes. Tenemos el Código Procesal, tenemos un sinnúmero de iniciativas legislativas que no avanzan. El presidente tiene que vetar el asunto de la ley de los residuos sólidos. El Código Laboral, no acabamos de ponernos de acuerdo con lo de la cesantía y aparece Montaraz con esta brillante idea. ¿Será porque vio la marcha del domingo de la Fuerza del Pueblo, que es opositor, y se asustó? ¿Será? No sé, yo estoy diciendo. ¿Será que lo mandaron a hacer eso? Porque hay cosas que usted, porque las ve así, no se deje llevar por el amague. Aunque Paliza, obviamente, y nadie va a dar la cara por eso. Pero después ahí, pues usted sabe que pueden pasar lo que les dé la gana y lo que quieran. Pero hay un refrán que dice que una cosa piensa el burro y otra el que lo apareja. Y hay gente que se hace sus trajes a la medida y al final se los pone otros. Se los ponen otros. ¿Sí? Cantidades de ejemplos tenemos. En el 94 se cambió la Constitución, 2 años, 50 más 1. Al final, el que se supone que debía haber ganado no ganó, y ganó otro y se llevó el cetro Leonel Fernández en aquella ocasión. Es como un ejemplo que lo pongo. Entonces, dice que el diputado señala que esa acción ahora, en el 2025, no ni siquiera en el 22, 23, 24, que pudo haberse hecho, esa acción que provocó la división del Partido de la Liberación Dominicana, ¿se recuerdan? Cuando se intentó modificar por segunda vez la Constitución para habilitar a Danilo Medina, esa acción sería clave, según este señor,
sería clave para el fortalecimiento del sistema democrático del país. Hay que oír pendejadas en este país. ¿En qué conviene al sistema democrático del país eso? Es que no tenemos aquí nadie más. Danilo Medina es dominicano y tiene todas las condiciones para ser candidato al presidente de la República, pero él es del PRM, el diputado que está proponiendo es del PRM, pero lo que debiera hacer es cambiarse de una vez. No es más idóneo, más legítimo, pero es para que ustedes vean las cosas que uno oye. Y yo no dudo que eso sea mandado. Porque para salir con esa barrabasada de que eso sería clave para el fortalecimiento del sistema democrático del país, eso es que lo están mandando. Alguien está haciendo inteligencia por debajo y haciendo argucias, y no lo duden. Por eso hay que estar ojo a visor con cosas que aquí tenemos tantos temas. Un país que que se está hablando de reforma fiscal, que el gobierno quiere convocar a la oposición para que se haga un acuerdo para, bueno, cargarle parte del costo político que eso conlleva. Y la oposición dirá, bueno, pero tú me quieres usar a mí de preservativo para tú agenciarte recursos para después usarlos contra mí, como ya se ha hecho en otras ocasiones. Todo tiene sus bemoles. Cuando tú convocas a una discusión, a un diálogo, a un acuerdo, lo primero que tiene que primar es la sinceridad, de que yo te crea. No de que tú vas a andar con el cuchillo aquí detrás de la espalda para cuando yo me voltee, tú venir y clavármelo una puñalada trapera. Entonces, evidentemente que hay que prestarle atención a eso. Y por eso decía, y aquí todo como que se mueve en función de la política. La gente, si no es enganchado, reguindado de esa patana donde va el gobierno, el partido, no cree que no puede estar. Todo eso hay que prestarle atención, aunque Paliza lo desestima y la prensa dice, se cae, que hay que ver, porque usted sabe que ahí, esos, no voy a decir despectivamente, sino como decimos los dominicanos, esos tigres son capaces de cualquier cosa. Pero, como siempre digo, usted se hace trajes a la medida, lo manda a hacer, los miden, se lo arreglan, por el aporte, todo, pero al final se lo acaba poniendo otro, porque los pueblos no son ningunos soquetes, ni son bueyes que tú le pones un narigón aquí y los vas llevando para donde te parezca. Lo puedes llevar, le puedes engañar en una ocasión, le puedes engañar dos, pero no lo vas a engañar todo el tiempo. Entonces, decía eso, y otra cosa, hablando ya que como estamos en política, y ese es el tema que tenía para hoy, es otro, ayer sale en un grupo de los del PLD, con Gonzalo Castillo, que Gonzalo que va a ser candidato, pero Gonzalo ni siquiera va a la actividad. Es como por boca de ganso, salen unos ahí, y eso me recuerda a mí en una ocasión, yo era superintendente de electricidad, y había una persona muy vivaracha, muy locuaz, se hablaba mucho, pero hablaba mucho y buscando, pero no era sincero, y yo me daba cuenta, pero nada. Se me apareció un día con un cartelón de este tamaño, una foto mía. Oye, hasta invirtió dinero en eso. Pero una foto en un cartelón, una de esas fotos mías que encontró ahí, de las actividades, Franchi senador. Oye, yo casi lo saco a patada de la oficina. No lo voté porque, hombre, uno tampoco va a andar votando a la gente así. Pero yo al principio me reí, pero lo saqué. Mira, lo está volviendo loco, vaya para allá. Porque en este país usted cree una cosa y en realidad es otra. Cuando usted ve ese tipo de acciones, usted cree que es por usted. Porque usted tiene la calidad, porque usted tiene la preparación, porque usted tiene la experiencia, porque usted tiene todos esos atributos y virtudes que lo convertirían en un gran candidato. Y como tal, es merecedor y ok. Pero no es por nada de eso. No es por usted ni por su agenda, es por la de ellos. No es por usted, es por la de ellos.
Son ellos que tienen esa agenda. Que yo quisiera que fulano de tal, que te nombren en tal sitio. ¿Tú crees que porque a él le preocupa que tú en ese sitio vas a prosperar, vas a proyectarte, te vas a encumbrar a lo más alto y vas a salir de ahí con el mayor reconocimiento? No, cuando ellos te dicen eso, es porque ellos se ven medrando alrededor tuyo de alguna manera, buscando su beneficio. O sea, no es tu agenda, no es por ti, es por ellos. Y los políticos y los funcionarios y las personas que están en posiciones que manejan presupuesto, palabra clave, tienen que cuidarse de esos adláteres, de esos lambones, de esos limpiasacos y ese tipo de cosas. Y no digo que ese sea el caso de ese lanzamiento, vamos a decirlo así, de que Gonzalo va, porque él ni siquiera fue a la actividad, pero eso también se maneja para generar expectativas, para hacer... Pero a lo mejor ese señor que tiene un problema legal en la justicia con eso de la campaña que le financiaron y de los Mimilo y de los José Ramón Peralta y de Donald, ¿te acuerdas? Él está en expediente. Estuvo preso y después estaba en, creo que era arresto domiciliario. Ya están todos sueltos, pero ese señor Gonzalo, que como candidato con todo el poder del Estado y todos los recursos de la bolita del mundo y de Haití juntos, sacó 37% en esa circunstancia, perdió las elecciones en el 20, ¿no es verdad? Piensan ese grupo, se presumen ellos que ese es el candidato idóneo, tienen ahí a Domínguez Brito, persona de altos quilates, Francisco Javier, que es el mejor vocero que partido alguno haya podido tener aquí, vocero. ¿Quién más? Abel, que perdió, pero fue candidato y todo, tuvo una votación importante, etcétera. Entonces sacan ahora este conejo del bombín y usted dice, esa es la agenda de Gonzalo Castillo, un hombre que tiene un juicio pendiente, un hombre que tiene sus empresas que antes se beneficiaban bastante, las aeronáuticas, porque tenían acuerdos con las emergencias, que si Senasa, que allí, que muchas cosas que el gobierno permite. Y de seguro que él no tiene nada de esas prerrogativas ahora. Y sus empresas, si antes estaban, yo no sé, podrá ser rentable, pero si esas empresas de él antes tenían una rentabilidad de 25, un número estoy diciendo, 25 lo que sea, usted puede estar seguro que ahora no tienen 25, podrán tener 2. Aún ser rentable, quiero decirlo, es esquemático para que se entienda lo que estoy hablando. Ese señor esa no es su agenda. Ese señor tiene un problema jurídico, legal. O sea, y entonces se aparecen estos, digo, puede que pongo como mi experiencia, y lo meten y esa es la agenda de ellos. Eso ellos no caben en otro sitio o no tienen esa cercanía con otro de los candidatos y dicen, déjame buscar con este, a ver cómo lucro políticamente con este Mío Cid. Van a agarrar, ustedes saben la historia del Mío Cid, murió, como era un gran gladiador, se lo montaron en un caballo, lo amarraron y parecía que él iba dirigiendo a sus tropas y los asustó a los moros, en aquella época, ya en Alhambra, qué sé yo, por allá, en España. Bueno, entonces, pero eso es para que ustedes vean cómo es que se manejan las cosas aquí. Presentan un candidato, salen a que se iban a rehabilitar, aparece otro que no estaba ni en la palestra y retirado de la política, se retiró hasta del comité político de su partido. Estaba en un monasterio por allá, para ponerlo, digamos, metafóricamente, aislado, y ahora aparece en esto. Entonces yo les digo, ¿esa es la agenda de Gonzalo, del señor Gonzalo? ¿O es la agenda de estos camajanes? ¿Usted cree que esos camajanes que estaban ahí se rascaron los bolsillos para poner 2 centavos o van a financiar esa campaña? Aquí hay la historia de un candidato que no llegó a ser, fue hasta vicepresidente, que muy rico, millonario, que su fortuna quedó muy resentida por esas actividades políticas. Usted puede estar seguro que ninguno de esos de ahí puso nada de ese dinero para esa campaña, para esa actividad de ahí, ni va a financiar cuando salgan a hacer campaña,
Entonces van a tener que buscar de las arcas de Gonzalo. Entonces yo le pregunto, ¿es la agenda de Gonzalo o la agenda de aquellos? Y eso le pasa a muchísimas otras personas. Por eso le digo, aquí la política se maneja de unas maneras, de una forma que hay que conocer. Y a veces se traen asesores de externos, de fuera, que tienen que no se han comido un chicharrón aquí en Villamella, ni ahí en la José Contreras, ni saben ni un yaniqueque, ni saben cómo se manejan los pecados en Boca Chica, y ni dónde se compran, porque si allí te matan, tiene que, muchas cosas que tienen que ver con la idiosincrasia de los pueblos. Entonces, ese que mandaron a poner ahí, a decir y que vamos a modificar la Constitución, que usted a veces dice, bueno, si lo mandaron por allá de aquel partido, del partido oficialista, usted dice y se siente y dice, ¿y será esa la agenda? Vamos a suponer que sea, que haya sido así. ¿Será esa la agenda del presidente Abinader? ¿O el presidente Abinader no estará harto y cansado de bregar con tanta incompetencia y con tanto lío y con tantos problemas? ¿Usted cree que esa sea la agenda de él o la agenda de algunos? En caso que fuese así. ¿Se da cuenta? Aquí hay muchas cosas, pero al final del día uno no sabe quién es que mueve realmente esas cunas. Miren, nos dan informaciones a cada rato y Faride anda con sus numeritos, así como andaba Chu y el gobierno, porque tienen que salir a dar la clara con eso de la delincuencia y nos venden unas estadísticas. Y ayer veíamos, ayer o antier, las denuncias de San Cristóbal. Hubo que militarizar los otros días San Cristóbal y ahí le presentaba yo esos barrios que dicen, aquí sigue lo mismo, no podemos salir, tenemos que cambiar los horarios, modificar nuestras actividades habituales, etcétera, etcétera. Miren esto, la delincuencia está bajando y todos los líos que ocurren aquí. Banda ataca a comerciantes por negarse a fiar bebidas alcohólicas en el 24 de abril. No es la primera vez que aparecen en el establecimiento. En ocasiones ya habían tomado bebidas y al negársele a dar nuevo crédito y no la pagan porque son tigre, banda, fueron y atacaron al colmado. Entonces usted dice, la delincuencia está bajando, pero los hechos a veces nos dicen otra cosa. Los numeritos dicen ABC. No se le dio crédito y llamó a los tigres y vinieron todos y atacaron. El Maco, Bobo, Lero, Muchacho, Chachota, Mimito, son todos los apodos de los tigres. Y ese último señalado por operar un punto de drogas en la zona. Los residentes saben que es así y la policía también. Entonces, ¿cómo es que vamos a resolver este problema? Echándonos cuentecitos, maltratando a los que protestan, maltratando a la población que no está en eso, pero a los tigres, a los delincuentes, a esos sí no van y lo agarran y los exprimen. Dicen ellos ese fulano de tal maneja un punto de droga, eso lo sabe la policía y a lo mejor van y le dejan su moña. Entonces, en lugar de estarnos leyendo las cartas entre gitanos, vamos a ocuparnos de las cosas importantes. Van a tirar 27,000 policías, está muy bien, pero esto no es una carrera de velocidad. Las carreras de 100 metros se deciden, es más la expectativa que lo que dura la carrera. Ya, 9 segundos. Un maratón son 42 kilómetros. Y ahí, despacito, pero hay que llegar a ese 42, cumplir ese tramo. Esto no es una carrera de velocidad, esto es como si fuera un maratón. No es andar rápido, es que la inteligencia detecte, vigile, prevea este tipo de cosas y la delincuencia la enfrente y vayan, tanto como las raíces, tiene que ser un paquete global de cosas, pero también a la matica de la delincuencia. No andar buscando 2, 3, 4 por ahí, por arriba. Es cuanto. Bien, miren, en Estados Unidos hay 2 temas importantísimos. Están las presiones sobre el ministro de Guerra, sobre las acusaciones. Hoy va el admiral que, bueno,
fue que dio la orden para que a él le dieron la orden, que le han echado la culpa ahora de que volviera a bombardear el barco porque quedaron 2. Dice ahora Hesse que él no estaba ni siquiera en el centro de operaciones. ¿Cómo va a ser si tú no vas a ir, si tú estabas ahí? Tiene otro lío con aquello del Signal, de la aplicación como WhatsApp, parecida a WhatsApp, que él dio informaciones para un ataque de Yemen. Está en la prensa total. Esos son líos. Anteriormente era el caso Epstein, ¿se acuerdan? Acaban los demócratas de publicar un video con la mansión y la cama, las de masaje y todas las cosas de ese delincuente. Que, bueno, ahora el otro tema está claro, está el tema de Ucrania y eso, pero la salud del presidente Donald Trump, que los otros días se hizo una resonancia magnética, un MRI, y ahora está en las reuniones. Definitivamente Trump, comparado con Biden, desde aquel debate, el jueves, aquel que hizo que Biden saliera de la contienda, nunca ha sido comparable. El presidente Biden apenas el pobre se mantenía de pie y Trump es como un toro cebú, con actitud, actividad, etcétera, etcétera. Pero es un señor de 79 años, creo que es. Entonces él le decía a Sleepy Joe, a Joe Biden, yo el dormilón, pero ahora usted sabe es que el hombre amanece tuiteando y mandando 160. Cuando yo hacía muchos tweets, que casi no hago, nada más subo el programa, yo hacía en los semáforos, en las esquinas, en donde sentaba con un café, eso era tuitear una cosa, y hacía 30, 35 y así. Oye, 162 hizo las otras noches Trump. Eso no duerme. Dije que los viejos no duermen, ¿verdad? Bueno, pero se está durmiendo entonces en las reuniones. Y las cámaras están ahí, aún cosas, se le cierran los ojos. Señores, hay que buscarse un palito a veces para uno ponerse en los ojos. Entonces, ahora la prensa lo está vapuleando con eso, todos los periódicos y la Casa Blanca airada. ¿Por qué no lo decían con Biden? Bueno, pero tú eras que decías ese tipo de cosas. Entonces, 79 personas es la persona mayor que ha llegado a dirigir los Estados Unidos y indiscutiblemente, aunque él diga que ahora está mejor que 25, evidentemente que eso no es verdad, ni nadie se lo cree. Y se está durmiendo en las reuniones y cierra los ojos y ellos quieren decir que nada más son 2 minutos y yo mismo cuando estoy cansado cierro los ojos y pongo en neutro porque cuando tú lo tienes el pie lo tienes en drive, fácilmente choca el carro que está al lado. Entonces, dice que él probó una prueba de salud cognitiva, que está mejor que 25, eso no es verdad, por supuesto, ¿verdad? Entonces, hay problemas con eso, pero realmente uno ve al presidente Trump dando declaraciones, accionando, dándole boche a los periodistas, haciendo lo que él acostumbra a hacer y obviamente lo ve que él está bien, pero evidentemente se está durmiendo en las reuniones. Dice que el New York Times en un artículo que había reducido sus eventos públicos, sus viajes internos y las horas de trabajo. Y yo no lo veo mal, porque si se está durmiendo, si está cansado, si está agotado, un señor de 79 años, ¿qué tú puedes esperar? Dice que el artículo fue difamatorio, porque a él no se le puede decir nada, ni con el pétalo de una rosa. Pero los programas de televisión de la noche fue burlas y burlas y burlas. Y no hay ni por qué burlarse, porque un hombre de 79 años, un señor mayor, sea presidente o sea lo que sea, no puede amanecer la noche entera tuiteando y mandando 160 tweets y al otro día estar como un gandul. Pues si yo me acuesto después de las 1 de la mañana, yo al otro día me ando durmiendo, que cabeceando y cabeceando. Y no es verdad que Trump con 79, ¿verdad? Va a estar así. Se hizo el MRI, la resonancia magnética, y la pregunta que se hacen los periodistas, además, con estas cosas además, es ¿por qué se hizo? Porque nadie se hace una resonancia magnética. Hay que hacerle una radiografía al tórax, bueno, porque está tosiendo, tiene una que sé yo qué. O háganle una radiografía en una pata ahí, en la canilla, porque se dio un golpe, va a decir, ¿verdad? Pero una resonancia solamente se hace, algo hay, pero entonces no se quiere dar a conocer. Y parece ser. Pues miren ustedes cuáles son los temas. Por otro lado,
sus asuntos de restringe el visado a transportistas mexicanos que estaban trayendo gente de Centroamérica a México para después pasarlo a los Estados Unidos, le han prohibido las visas por facilitar la inmigración ilegal. Esa parte son a ejecutivos de altos funcionarios de una empresa de transporte mexicana, tipo, vamos a decir aquí, Caribe Tour o cualquiera, Metro, que estuviera trayendo a los haitianos para acá, que y hay que hacerle también. Garantizará que quienes se beneficien de la inmigración ilegal enfrenten las consecuencias. Eso es su política muy clara. Ayer acabó con los somalíes y con la legisladora Islam Omar, y ella le respondió. Pero bueno, esas son las cosas del presidente Trump. Pero en su política de migración tiene mucha razón. Y para nosotros, como dijo el embajador en estos días, qué bueno que no están los demócratas, que tenían su desastre allá, pero también querían cargarnos su desastre a nosotros de Haití acá. Y ella dijo ayer que la administración pasada presionaba para que nosotros abriéramos la frontera. Entonces lo que tenemos ahora es nosotros que recogernos, enrocarnos y fortalecer. ¿Qué flexibilidades tuvimos en aquella ocasión? Vamos a corregirlas ahora. En cuanto a la reunión del Kremlin, dice Trump que le informó Witkoff y Kushner, su yerno, que fue positiva, que Putin quiere negociar la paz. Esos son ellos los únicos que creen eso. Su impresión era que le gustaría ver el fin de la guerra. Nadie le dijo a Europa que ellos, si ellos quieren guerra, que él está listo para la guerra. Dice Rusia, porque no se atreven a enfrentar a Trump de frente, porque ya saben cómo lo manejan, ya hasta el mismo Witkoff, que quedó evidenciado con los 28 puntos y hasta aquellos 2 puntos en donde se querían lucrar de los 300 mil millones de dólares frisados, congelados, que le tienen en Bruselas a Rusia, de que un fondo de 100.000 en donde lo iba a administrar Estados Unidos, o sea, Trump, como el de Gaza, y de ahí el 50% de los beneficios iban para Estados Unidos. No han puesto ni las armas, no han puesto ni los muertos, no han puesto nada, ni ese dinero es de ellos, pero se querían beneficiar. Y había otra parte también, que para darle garantía de seguridad tenía que pagar Ucrania. Oiga usted, eso es un gobierno totalmente transaccional y obviamente nadie cree eso. El único que cree es que Putin, supuestamente, porque él dice una cosa y dice otra, que no sabe qué está haciendo Putin, pero que él entiende que sí, analizaron el plan original de Trump, dice que en Moscú ese plan no era de Trump, ese plan lo preparan los rusos. El de Trump pudiera llamarse el de los 19 puntos que llevaron Witkoff y Kushner, que fue el que discutió Marco Rubio con la delegación ucraniana, que por cierto va de nuevo hoy a reunirse para ver cuáles son, a qué puntos de ahí se manejaron. Porque dice Putin, los rusos, que ellos no rechazan el plan de Trump, no lo han rechazado, pero que hay que discutir, porque ellos no lo van a enfrentar de manera directa, pero desde entonces, en Alaska, en todos los sitios, lo que han hecho es ganar tiempo, y han ganado tanto tiempo que Trump no le han puesto la primer sanción, Rosneft, Lukoil, pero las sanciones secundarias a los países que negocian con Rusia no se la ha puesto todavía. Entonces, es lo mismo de siempre. El único que cree que Putin quiere negociar es Trump. Oigan lo que dice Medvedev, que fue el presidente del Consejo de Seguridad, que es el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia. La OTAN es nuestro enemigo y solo hay una manera de tratarlos. Ese es el perro, a lo mejor el perro que ladra desde allá del Kremlin, a lo mejor hasta borracho estaba. La OTAN es nuestro enemigo. ¿De qué consejo estamos hablando? Ese era un consejo que había entre la OTAN y Rusia para acuerdos de seguridad, para coordinar cosas y evitar discusiones. Pero Rusia se metió en Georgia, después invadió Crimea en el 14 y ahora en el 22 vino para Ucrania completa. Dice, solo hay una manera de tratar con los enemigos, como dijo Gorky. Si el enemigo no se rinde, se le destruye. Oigan lo que dice el perro de casa de Putin, el Medvedev este. Entonces, por eso yo digo, el único que cree en Putin, si es que acaso él cree, es Trump.
porque Trump, todas las veces que habla con Putin, cambia su posición. Dice una cosa, después sale con otra. Es una veleta, pero siempre en beneficio de Rusia. Llegó hasta decir que el que había iniciado la guerra había sido Ucrania. Y votó en Naciones Unidas con Corea del Norte, con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua, con China se abstuvo, creo. Que queriendo torcer la historia. ¿Se acuerdan en los primeros días? Y las heladas que le hicieron en la Casa Blanca a Zelensky. La cosa ha ido más o menos mejorando de allá para acá, pero sigue siendo ahí la realidad. Esa sigue siendo la realidad. En ese acuerdo de los 28 lo que se establecía era una capitulación, era quedarse con Ucrania y aparte de eso hacer dinero a Estados Unidos. A lo mejor ahora en esa reunión de entre Kushner y Witkoff y con Putin le ofrecieron negocios y muchos negocios. Gracias a Dios que Europa está muy claramente definida y enfrentando eso. Y Trump ha tenido de algún modo, de alguna manera, gracias a Dios que cuenta con Marco Rubio, que es el único que tiene sentido y cerebro, que sabe de eso, porque los otros son inteligentísimos, pero lo que son negociantes, tanto Witkoff como Kushner. Y lo que han ido es a hacer negocio, pero tú no puedes vender una nación de 40 millones de habitantes, la más grande de Europa, territorio, porque tú vas a ir a hacer negocio con Rusia. Que fue lo que se veía en ese tierra rara, en Alaska, energía, y que Rusia siga ocupando los países europeos que le quedan y los países pequeños como para restituir la Unión Soviética. Pedro el Grande, como lo dijo en su discurso una vez Putin, solamente Trump es que le ha dado, pero eso es lo que él ha buscado, ganar tiempo y marearlo, y lo tiene mareado todo el tiempo, todo lo que va de la guerra. Vamos a una pausa. Esto es Economía y Mercado.